Desde Semana WP queremos dar las gracias a todos esos ponentes y patrocinadores que hacen que este evento sea posible, entre ellos a nuestros patrocinadores oro Lexpymes, Lucushost y Arsis. Muchas gracias. Soy Kenia Echenique Mestre, abogada con 2 máster y asesora jurídica en protección de datos, marketing legal y servicio de la sociedad de la información y el comercio electrónico. Soy titulada, especialista en protección de datos por la UNED y la Agencia Española de Protección de Datos. Actualmente, finalizando el máster del Reglamento General de Protección de Datos aplicado a la región de Iberoamérica, con ambas instituciones. Además, soy autora de diversas publicaciones internacionales oficiales en materia de derecho, cofundadora del Lexpyme y tutora oficial de la escuela LesMaster. Te doy la bienvenida a esta masterclass, tu proyecto WordPress legal y libre de sanciones. En ella voy a daros respuestas a las siguientes cuestiones. ¿Qué textos legales debe tener una web? ¿Qué debes informar en tus formularios? ¿Cómo obtener el consentimiento de las cookies en tu web? Entre otras. Al finalizar, te daré un regalo que te ayudará a mejorar la adecuación legal de tu proyecto WordPress. ¿Qué textos legales debe tener una web? Los textos legales básicos que debes incluir en tu proyecto web son el aviso legal, la política de privacidad y la política de cookies. El aviso legal debe contener, como mínimo, los datos del responsable de la página web, ya sea un autónomo o una empresa, la legislación que ampara el cumplimiento de la web basándose en el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. Además, las condiciones generales de uso vigente en cada momento del portal y a las que están obligados a cumplir los usuarios que visiten este sitio web. Los datos que se recaban y cómo se hacen. Aquí debes incluir un enlace a la política de privacidad donde se detalla más información al respecto. Los compromisos y obligaciones que tienen los usuarios. En los casos de que haya anuncios de publicidad, de afiliaciones, de terceras empresas, se debe informar a los usuarios quiénes son y enlace al sitio web de las mismas para que puedan acceder a ellas si requieren más información. Las medidas de seguridad que se deben tomar en el sitio web, fundamentales para proteger la información de los usuarios. Las reclamaciones donde se informa al usuario y al cliente con la dirección electrónica y postal donde podrá remitir su reclamación por el caso en las cuestiones de inconformidades con el producto o servicio que ha adquirido. La plataforma de resolución de conflictos que facilita la Comisión Europea deberás incluir un enlace a la misma. También los derechos de propiedad intelectual e industrial que tienen los titulares de la página y a la que está obligado a cumplir el usuario que te visite. La información sobre los enlaces externos del sitio web, que puede ser herramientas, recursos, contenidos de otros blogs, con el objeto de proporcionar al usuario la posibilidad de acceder a estos enlaces siempre que lo considere necesario. Las políticas de comentario, en el caso de que sea una web o un blog donde los usuarios puedan comentar los diferentes contenidos que se publiquen en esta página. Exclusión de garantías y responsabilidades, en este caso por parte del titular de la página web. La legislación y fuero aplicable según donde esté el responsable del sitio web. El contacto para el caso de que el usuario presente dudas sobre las condiciones generales de los servicios que estás ofreciendo, se pueda comunicar contigo. Ahora, la política de privacidad. En la política de privacidad se contiene la edad mínima para que los usuarios se puedan registrar en la página web, dando su consentimiento para que, aunque el reglamento prevé que los Estados miembros podrán establecer por ley una edad inferior a los 16 años, siempre que ésta no sea inferior a los 13, en el caso español es a partir de los 14 años. Además, la identificación y los datos del responsable del tratamiento
que son los datos como la razón social, el CIF y el DNI, la dirección, los datos del registro mercantil en el caso de que sea una sociedad, la actividad que desempeña en esa página web, el email, etc. Los principios que se aplicará a la información personal según los principios establecidos por el Reglamento General de Protección de Datos, que son los principios de licitud, lealtad y transparencia. Además, principio de minimización de datos, el principio de limitación del plazo de conservación de la información, el principio de integridad y confidencialidad. Otro aspecto es cómo se han obtenido estos datos. Aquí se debe informar la procedencia de los datos que se recogen en el sitio web a través de los diferentes formularios, como por ejemplo el formulario de contacto, el formulario de suscripción, el formulario de comentarios en el blog, etc. ¿Cuáles son los derechos de los usuarios que facilitan sus datos? Las personas interesadas tienen derecho a ejercer y solicitar el derecho de acceso a los datos personales relativos al interesado. Solicitar, en el caso de que lo consideren, su rectificación o supresión. Solicitar además la limitación de su tratamiento o oponerse al tratamiento. También solicitar la portabilidad de los datos, en caso que sea requerido. ¿Con qué finalidad se tratan los datos personales? Haciendo mención a las diferentes finalidades que tengan los formularios de recogida de la página web y donde se van a grabar los datos que se recopilan, y en el caso de hacer transferencias internacionales, se debe informar, sobre todo transferencias que están en Estados Unidos, si están sujetos a cláusulas contractuales tipo, o si aunque están en la Unión Europea, están en alguno de los países o regiones que se consideran seguros. Se incluyen otras finalidades, como por ejemplo, si se recogen otros datos no identificativos y que se obtienen mediante algunas cookies que se descargan en el ordenador de los usuarios cuando navegan por esta web, o que se van a detallar también en la política de cookies. Además, se informa si en el sitio web se utilizan cookies que permiten el funcionamiento de la prestación de los servicios ofrecidos en el mismo. Si se realiza remarketing a través de alguna red social como Facebook, Twitter, LinkedIn, el remarketing es un método para conseguir que los usuarios que han visitado el sitio web lo vuelvan a hacer. Otro aspecto es la legitimación para el tratamiento de tus datos y que generalmente la base legal va a ser el consentimiento. Las ofertas de productos y servicios, aparte del consentimiento, está basado en la ejecución de una relación contractual. Aquí se requiere que el usuario se remitan a los términos y condiciones con enlace a los mismos en el caso de que desee conocer más información en ese momento. Categoría de datos. Si se tratan datos de identificación, como en la mayoría de los casos o especialmente protegidos, se debe informar al respecto. ¿Por cuánto tiempo se conservarán los datos? Esto es fundamental. Si va a ser hasta que se mantenga la relación mercantil o hasta que se solicite la supresión por parte del interesado o en un periodo de tiempo concreto desde la última información que se ha tenido de ese cliente o en el periodo de un año desde la última información que se tuvo de él. Además, otro apartado es a qué destinatarios se comunicarán tus datos. Los nombres, ubicación del sitio web de los prestadores de servicios que tengan acceso a datos de usuarios, suscriptores, alumnos, clientes, como por ejemplo el hosting, herramienta de email marketing, comunicación de chat, herramienta de análisis, herramienta de gestión, herramienta para realizar videollamadas, etc. Todas estas herramientas se debe informar toda la información necesaria. La navegación. Mención a los servicios de análisis como Google Analytics y el Pixel de Facebook, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el secreto y la seguridad de los datos? En este apartado se hace mención si se utilizan un certificado de seguridad HTTPS y cómo se tomarán medidas de seguridad para garantizar la confidencialidad y la seguridad de los diferentes tratamientos de datos que se hacen en ese sitio. Además, la exactitud y la veracidad de los datos que se recopilan. Aquí se informa si el usuario es el único responsable de los datos de la información que se remita al responsable y, en el caso de que considere rectificar y que sea necesario, actualizar esta información.
Además, la aceptación y el consentimiento, donde el usuario declara haber sido informado de las condiciones de protección de datos y además que consiente ese tratamiento de datos por parte de la persona u organización responsable de ese tratamiento. La revocabilidad. Se informa que el consentimiento otorgado en cualquier momento siempre puede ser revocable. Esto es fundamental que lo tengan en cuenta. Cambios en la política de privacidad que se pueden producir. Es también importante que el usuario lo conozca. Correos comerciales donde el responsable informa que no habrá práctica de spam. Se debe además indicar la fecha para conocer la actualización o no de los documentos que se encuentran en la página web. La política de cookies es otro de los elementos básicos que debe tener toda web. La misma incluye la definición y función genérica de las cookies. Además, la información sobre el tipo de cookies que se utilizan y cuál es su finalidad. ¿Cuál es la información y la forma de aceptar, de negar o revocar el consentimiento para el uso de las cookies? En el caso de que sea posible, información sobre la transferencia de datos a terceros países realizadas por el editor. Además, el periodo de conservación de las cookies y del consentimiento. Si el consentimiento se obtiene de forma válida, no es necesario la repetición del aviso al usuario. Solo en el caso de que cambien las cookies o la finalidad de las mismas, se deberá volver a recabar el consentimiento. En cualquier caso, se recomienda volver a solicitar el consentimiento en un plazo inferior a 24 meses. Con respecto a la información vinculada a los derechos, se debe remitir siempre a la política de privacidad donde va a estar detallado esta información. ¿Qué cambia si tienes un e-commerce? Lo primero que tendrás que incluir y que tienes que tener en cuenta es que debes incluir las condiciones de contratación vinculadas al producto o servicio que comercialices. Además, la leyenda en el formulario de compra. Se debe informar, además, sobre la confirmación del pedido solicitado. ¿Es lo mismo comercializar un infoproducto que productos físicos? La principal diferencia estriba en que el tipo de producto no es el mismo. Por ejemplo, contratar un curso online, comprar un ebook descargable o comprar camisetas y tazas. En las condiciones de contratación de un infoproducto se deben describir los dispositivos por los cuales se va a descargar un ebook, ya sea un ordenador, un smartphone o un tablet, y esto no opera en el caso de un producto físico, donde debe contar los días en que se va a recepcionar el pedido. El derecho de desistimiento para un producto desaparece, en el caso de un infoproducto, va a desaparecer según el artículo 103 de la Ley de los Consumidores y Usuarios, cuando, por ejemplo, en su inciso M, dice que el suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material, cuando la ejecución haya comenzado con el previo consentimiento expreso del consumidor y usuario, con el conocimiento de que por su parte tiene como consecuencia que pierde el derecho de desistimiento, es decir, si ya usó o descargó ese producto digital. Mientras que para los productos físicos no hay ningún tipo de excepción de desistimiento, pero sí contempla la diferencia de los productos físicos, las devoluciones en los casos de desperfecto, porque el producto al ser recibido vea que tiene daños o que tiene daños en la transportación cuando se recibió, o que no coincide la descripción del producto con las características dadas, o que el producto no llegó a su destinatario, por lo cual se devolverá el importe de la compra. En el caso del Membership Site hay que tener bien definidas las características de los productos sujetos a membresía. Si va a ser una membresía mensual, trimestral o anual. Además, se renovará por el mismo periodo de tiempo a no ser que el suscriptor informe su decisión de no renovar, entre otras cuestiones. ¿Es cierto que tengo que poner ese texto feo y rompediseño debajo de mis formularios? Pues sí. Se conoce como primera capa informativa o cláusula en los formularios o leyenda informativa. Y tiene que contener como mínimo la siguiente información. Primero, la identidad del responsable de tratamiento, es decir, su nombre o razón social. Posteriormente, en una segunda capa informativa, que será la política de privacidad, se amplía esta información con los datos de contacto del representante y los datos del contacto del delegado en protección de datos en el caso de que se aplique. Segundo,
la finalidad. Se hará una descripción sencilla de los fines del tratamiento, incluso de perfiles, por ejemplo, para el envío de publicaciones y promociones sobre productos, servicios. Es importante que te quede claro que cada formulario va a tener una finalidad concreta. Si deseas recoger los datos para más de una finalidad, debes indicar otro checkbox donde recojas el consentimiento para esa finalidad específica. La descripción ampliada de los fines del tratamiento, los plazos de conservación, los criterios de las decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada estarán en una segunda capa informativa. Tercer elemento a tener en cuenta es la legitimación del tratamiento, que es lo mismo que la base jurídica del tratamiento, generalmente es el consentimiento. En la segunda capa se detalla la base jurídica del tratamiento, en los casos que puede ser una obligación legal, interés público o interés legítimo. También la obligación o no de facilitar los datos y las consecuencias de no hacerlo. El cuarto elemento son los destinatarios de sesiones de datos o transferencias internacionales de datos. La previsión o no de hacer una sesión o categoría de destinatarios. Es importante informar al usuario al respecto. Los detalles sobre la previsión o no de hacer una transferencia a terceros países, además, si hay decisiones de adecuación o garantías de normas vinculantes o situaciones específicas aplicadas, se informarán en una segunda capa. Quinto elemento, los derechos. Los derechos de las personas interesadas referente al ejercicio de los mismos. Cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y la limitación u oposición al tratamiento. Además, el derecho a retirar el consentimiento prestado o a reclamar ante la autoridad de control estará explicado en la política de privacidad. Sexto elemento, la procedencia de los datos. Fuente de los datos cuando no procedan del interesado. La información detallada del origen de los datos, incluso si proceden de fuente de acceso público o la categoría de los datos que se trate. ¿Cuál es la finalidad del chatbot de los formularios? La utilidad del chatbot de los formularios no es otra que conseguir el consentimiento del usuario para la finalidad que exponemos en el mismo. El consentimiento de los usuarios es uno de los principales aspectos que tienes que tener claro y recoger adecuadamente en tu web. Consiste en una comunicación libre por parte del interesado, aceptando que sus datos se van a tratar para más de una finalidad concreta, teniendo en cuenta determinadas condiciones de las cuales tiene que estar previamente informado. Esto es vital. Además, el responsable de tratamiento deberá ser capaz de demostrar que el interesado consintió el tratamiento de sus datos personales. ¿Cuáles son las características que debe tener el consentimiento para que se considere lícito? El consentimiento debe ser, primero, libre. El consentimiento tiene que manifestarse libremente, por lo cual su concesión no puede estar suscrita a ninguna condición. Debe ser además específico. Esto significa que para que cada tratamiento o formulario que tengas en tu web habrá una finalidad concreta. Además, el consentimiento debe ser informado. Es necesario informar al usuario interesado sobre quién es el responsable de esa web, con qué fin está recogiendo sus datos y cómo se van a tratar los mismos. Además, cuáles y dónde pueden ejercer sus derechos. Además, el consentimiento debe ser inequívoco. La última característica, pero no la menos importante, porque no puede haber lugar a confusiones con la obtención del consentimiento. Es importante que la persona interesada tiene que tener muy claro para qué está dando su consentimiento. En resumen, todos los formularios o sistemas de captura de información que tengas en tu web deben cumplir con los siguientes requisitos. Un checkbox donde se acerte que se ha leído y se acepta la política de privacidad. Un enlace a la política de privacidad y disponer de una primera capa informativa que incluya como mínimo la siguiente información: responsable, legitimación del tratamiento, finalidad, derechos que pueden ejercer los interesados y dónde hacerlo, destinatario de sesiones y transferencias internacionales de datos. Veamos otras cuestiones que tienes que tener en cuenta para una correcta adecuación. Que la web tenga instalado el certificado de seguridad SSL. Os aseguro que la percepción de un usuario cuando visita la web y se encuentra con el aviso "este sitio no es seguro"
Para nada va a ser confiable, así que cambia tu sitio web a HTTPS en cuanto antes. Tus conversiones aumentarán. Todos los textos legales principales, como la política de privacidad, el aviso legal, la política de cookies, deben aparecer en todas las páginas de la web. Está muy estandarizado que se incluya en el footer de la web. Cuidado, no olvides incluir en la landing page, squeezy page, sales page o páginas de venta. Asegúrate que todos los pop-up donde recojas datos en la web tengan la primera capa informativa incorporada. Para mejorar el engagement se está usando mucho los call to action de 2 pasos. Es obligatoria la inclusión de una definición genérica de cookies. La información sobre los tipos de cookies utilizados, sus finalidades, cómo eliminarlas o revocar el consentimiento otorgado. La información relativa a qué terceros recaban los datos de las cookies instaladas. Podrá estar contenida en una segunda capa informativa con enlace a la misma. Se debe además facilitar información de forma transparente, clara y completa sobre los fines de tratamiento que permitan entender a los usuarios sus finalidades y los usos reales de las mismas. Se hace referencia en este sentido a los CMP, que son las plataformas de gestión del consentimiento o Consent Management Platform. Pueden ser una solución que dé garantías en este sentido a los usuarios con respecto al consentimiento de las cookies. Se debe dar información referida a las transferencias internacionales para las cookies propias. Además, solo si la elaboración de los perfiles implica la toma de decisiones individuales automatizadas que a su vez puedan producir efectos jurídicos con respecto al usuario o que la afecten significativamente de forma similar, habrá que proporcionar información sobre la lógica utilizada para este perfilado y las consecuencias que puede producir. Se debe facilitar un plazo de conservación o indicaciones para poder determinarlo. La información debe ser inteligible para el usuario medio, es decir, muy comprensible, en un lenguaje sencillo. La información debe ser accesible en todo momento. Se debe evitar términos que conduzcan o induzcan a confusión, así como términos condicionales. Es obligatorio mostrar al usuario la anterior información antes de utilizar las cookies, es decir, la primera capa informativa de las cookies que es el informe. Es recomendable informar por capas. En la primera capa se debe informar sobre el responsable del sitio web, las finalidades de las cookies que se van a utilizar, si las cookies son propias o son de terceros, la información genérica de los datos que se van a recopilar y si se van a crear perfiles. Además, la forma de consentir o rechazar su instalación con advertencia de que si se realiza una determinada acción o acciones se considerarán aceptadas. Se ha hablado mucho sobre las cookies y cómo conseguir su consentimiento. Voy a indicaros a continuación los puntos más importantes que tenéis que tener claro para que cumpláis con ellos adecuadamente. Primero, debes obtener el consentimiento del usuario, ya sea mediante un consiento, acepto o fórmula similar. En cualquier caso, no se podrá utilizar la modalidad de seguir navegando como consentimiento válido para la instalación de cookies. Es decir, el mero hecho de permanecer visualizando la pantalla, hacer scroll o navegar por el sitio web no se considerará una afirmación clara, una acción clara y que bajo ninguna circunstancia se admite el consentimiento por la mera inactividad del usuario. Segundo, la información se debe presentar de forma previa al consentimiento y por tanto a la instalación de las cookies. Si la información se presenta por capas, se debe facilitar su consulta así como la información obligatoria para que el usuario sepa cómo gestionar sus preferencias de cookies sin que con ello lleve una aceptación de la instalación de cookies. Tercer aspecto, si un mismo editor presta servicios en diferentes dominios web con servicios similares,
podrá traspolar el consentimiento siempre que se cumpla con todos los requisitos de la guía de las cookies y además que se informe sobre cuáles son las páginas web o dominios de su titularidad donde se van a enviar esas cookies. Cuarto, si el consentimiento se obtiene de forma válida, no es necesario la repetición del usuario cada vez que visite la web. Solo en el caso de que cambien las finalidades, se deberá volver a recabar el consentimiento. En cualquier caso, se recomienda volver a solicitar el consentimiento en un plazo inferior a 24 meses. Quinto, se debe poder retirar el consentimiento en todo momento de una forma al menos igual de sencilla que cuando el usuario lo consintió. Sencillez que quedará demostrada cuando el usuario tenga acceso permanente de gestión a la configuración de cookies. Estos son algunos ejemplos propuestos por la Agencia Española de Protección de Datos de avisos informativos tipo faldón para la gestión adecuada del consentimiento de las cookies. En el primer ejemplo, tenemos un texto más el link del texto a la segunda capa informativa y la configuración más los botones de aceptación y rechazo de las cookies. En el segundo ejemplo, tenemos texto más el link en el segundo texto a la capa y rechazo más el botón de aceptación. Por último, comentarte que la Agencia Española de Protección de Datos ha dado de plazo hasta el 31 de octubre del 2020 para que todas las páginas web cumplan adecuadamente con la gestión del consentimiento de las cookies. Muchas gracias por tu atención. Ya tienes toda la información sobre los aspectos claves a tener en cuenta para que tu proyecto WordPress sea legal y esté libre de sanciones. En tus manos está tomar la decisión y hacerlo realidad. Y para ello te voy a ayudar con el regalo prometido, la guía del desarrollador web, la cual te guiará paso a paso ayudándote a implementar todos los mecanismos y elementos informativos que debe tener tu web para cumplir con la legislación actual. Puedes descargártela en esta URL, http://lespymes.com desarrollador web. Y para cualquier cuestión, me tienes siempre a vuestra disposición en el correo electrónico info@lespyme.com. Muchas gracias. ¿Estás viendo esto en directo? Recuerda que en el chat y debajo del vídeo te hemos dejado un enlace para que accedas a la sala de Google Meet y puedas conectar con el resto de asistentes e incluso resolver todas tus dudas con el ponente de esta charla. Si no es así y estás viendo este vídeo en YouTube o de repetición, no dudes en darle a me gusta, en suscribirte a nuestro canal de YouTube para que podamos seguir creando este tipo de contenidos abiertos y gratuitos y esperamos que haya sido de tu agrado. Si quieres, puedes valorar la charla en el enlace de abajo. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!